Nos preguntábamos qué diferencia hay entre el anhelo para obtener poder. ¿Está aprendido? A ver, nos preguntábamos qué diferencia hay entre el anhelo para obtener poder que tenga un brujo, que tenga un político y que tenga un cristiano. ¿Recuerda? De hecho, el título que usted va a encontrar ahí en el video es el poder del brujo, del político y del cristiano. En la intención de que nos preguntemos si es lo mismo o si hay alguna diferencia. Porque estábamos leyendo Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Sí? ¿Está conmigo? A ver, abra su Biblia, Hechos 1, 8. Ya no se me distraiga, ya. Cierre las ventanas. Hechos 1, 8. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Quién se lo sabe de memoria? Levante su mano. 2, 3, bueno. A veces hablo de algunos versículos que erróneamente supongo que todos tenemos aquí, pero no necesariamente, ¿no? Entonces mejor vamos a leerlo juntos. ¿Sí? Hechos 1, 8. Comparta su Biblia con alguien que no tiene Biblia. ¿Qué, hermano? ¿Sí? Ok. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Una vez más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a dar unos segundos para que lo memoricen. Hermanos a la distancia, hermanos que nos siguen por el video, les saludamos. También ustedes memorícenlo. Aunque usted nos estuviese viendo después, des este tiempito para memorizarlo. Es uno de esos textos que hay que tener en la cabeza, en el corazón. Memorizar la palabra es muy importante. Ya se lo aprendió, ¿verdad? ¿Sí? Entenderlo es prácticamente memorizarlo, ¿no? Aquí el Señor está poniendo un adversativo, pero, porque acuérdense que la pregunta es por el reino político. Los discípulos están interesados en el reino político. Y Jesús les dice que eso no es lo que a ellos les toca, eso no es la visión. Y por eso el contraste. Pero recibiréis poder. O sea, ellos están preguntando por un reino, por un poder. Y Jesús les dice que sí van a recibir un poder. Pero ¿cuándo van a recibir un poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Consecuencia, y me seréis testigos. Esa es la primera parte, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y luego viene el plan o la estrategia de cómo testificar. Jerusalén, que es la capital, era o sigue siendo la capital de Israel. Toda Judea, que es la provincia donde estaba Jerusalén. Samaria o Samaria, que es una región junto a, que ya tiene personas
que no son aceptadas por los judíos. Los samaritanos son poco judíos, pero no totalmente judíos, entonces los judíos no los querían, ¿no? Y luego, hasta lo último de la tierra. Si con Samaria ya estamos implicando una región, obviamente geografía, pues, pero también unas personas que ya no son absolutamente judías, al decir lo último de la tierra, podemos pensar en todos los judíos de la diáspora, ciertamente, pero también los gentiles, todas las naciones. Y asociando con Marcos, toda criatura, o como dice Mateo, a todas las naciones. Y aquí, hasta lo último de la tierra. Esa es la estrategia: Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. ¿Sí? ¿Lo decimos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya lo aprendimos, ¿verdad? Excelente. Bueno, a ver, ahora ustedes solitos. Pero bueno, a algunos les ayuda el cubrebocas, porque no sé si lo están diciendo. Pero bueno, ya lo tenemos allí. Entonces, recibiréis poder. Y nos estábamos preguntando qué clase de poder. Y la pregunta es importante porque hay que distinguir actitudes. Y por eso subrayábamos, el brujo quiere poder. Y los sacrificios que hace de un gallo, de un chivo, o en algunos, no sé, contextos, llegó a suceder hasta de niños. Depende de cuánto poder quieres, ¿no? Depende a qué, según ellos, a qué ser espiritual apelas. Porque si un brujo te hace un amarre, para deshacer ese amarre necesitas un brujo mayor. El brujo mayor de Catemaco. Aclaremos, entre paréntesis, que eso de los amarres no funciona. No vaya usted a creer, porque hay hermanos que me dicen, y con toda sinceridad, y realmente lo creen: hermanos, que me hicieron brujería. Momentito, eso no funciona. No existe, fuera de la creencia supersticiosa de algunas personas. Esa creencia supersticiosa les hace acudir a pedir la ayuda de un brujo y gastar su dinero, porque usted sabrá, bueno, espero que no sepa, es muy caro eso de las brujerías, ¿no? ¿O no? ¿Alguien sabe? Bueno, no existen las brujerías, pero la gente las cree, se esclaviza. Ese es el problema de la mentira. La mentira es una falsedad, es algo que no existe, pero la gente se esclaviza con la mentira. Pero la actitud de la gente, la actitud de los hechiceros, brujos, esotéricos, es tener poder. Incluso estas leyendas también, pues sin fundamento, de que puedes llegar a obtener poderes extrasensoriales, levitar, hipnotizar, hacer viajes astrales, salir de tu cuerpo, recibir el tercer ojo. Todo eso conlleva una sola idea: poder, 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 ¿no? Pero también decíamos con los políticos. ¿Qué buscan los políticos? Usted lo ve cuando empieza a participar o conoce un poco del ambiente político, electoral, de partidos. La gente va tras el poder. De hecho, una mala definición de política, una definición pragmatista, es el arte de obtener y conservar el poder. Y para conservar el poder, no importa lo que tengamos que hacer. Nos gobierna
un partido que se quejó por décadas de la corrupción y las faltas a las leyes. Para obtener y conservar el poder está haciendo lo mismo o peor, porque la gente quiere el poder. Eso es todo lo que quiere, el poder. Y cuando obtienen el poder, no es para servir al pueblo, no es para administrar la justicia, no es para ayudar a los pobres, aunque sea un lema de campaña. El poder es para satisfacer sus placeres, sus codicias de riqueza, su afán de dominio. Y es que el afán de dominio lo tenemos todos, ¿eh? Desde esa persona que es la dominante en la familia, ese es un deseo de poder. Puede ser el esposo, la esposa, el hijo, la hija, la suegra. Alguien en la familia tiene el deseo de poder y quiere dominar a todos, y es posesivo, y es celoso, y es exigente. Desde ahí se manifiesta el deseo de poder. Así que, cuidado, si usted se ubica y dice, creo que ese soy yo, vamos renunciando. Pero si no es usted, tampoco se deje chantajear ni dominar, porque ese es un problema que tenemos todos los seres humanos. Diríamos que ese anhelo de querer ser como Dios, en el caso del diablo, que era un ángel que quiso ser como Dios, en el caso de Adán y Eva, que quisieron ser como Dios, jugaba un papel central este deseo, esta actitud de tener poder, de ser más poderoso. Poderoso para en primer lugar, para llevar la clase de vida que a mí se me dé la gana llevar. Ahí empieza el reclamo del poder que nos separa de Dios, que nos independiza de Dios. Ya nos comentaba Sophie de cómo esta empresa que desde su fundación, Walt Disney, fue nefasta para los niños, nunca tuvo un mensaje bueno, pero ahora menos. Si usted pensaba que antes Disney era tierno y familiar, estaba equivocado desde antes, pero ahora menos, ¿no? Por ahí mandé al grupo de los padres una fotografía que tomé en el metro de la Ciudad de México. Es un cartel con un niño repetido varias veces su imagen, con los colores de los símbolos homosexuales, hablando de la esperanza de los niños drag. Drag es una manera de hablar de los hombres que con toda su masculinidad y fealdad se visten o se asumen como mujeres. Entonces, el gobierno de la ciudad, porque es un cartel del gobierno, está promoviendo un festival y un concurso para que los niños sean drag. Y le llama La Esperanza, ¿no? Esto es el deseo de tener poder para imponer mis caprichos. Poder para dejar de ser hombre o mujer como Dios me hizo. Yo quiero tener el poder de hacer lo que a mí se me dé la gana, de crear mi propia identidad. Entonces es muy delicado cuando comparamos estas cosas, la cantidad de asesinatos que cometen los políticos para mantener el poder, con el deseo de muchos cristianos y especialmente predicadores, apóstoles que quieren poder. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Señor, danos poder para predicar, porque en el fondo el móvil es ser predicadores famosos, grandes predicadores. Que haya carteles donde diga el siervo fulano de tal, que me alquile en la Arena México, el Estadio Azteca, porque yo voy a ser el gran predicador. Eso parece un motivo espiritual, pero no lo es. Es un motivo absolutamente carnal. Y deberíamos distinguir, hermanos. Apocalipsis nos presenta las cartas que Jesús dirige a las iglesias. Y en la primera de ellas, capítulo 2 del Apocalipsis, carta a la iglesia de Éfeso, le dice Jesús: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son.
Muchos de los apóstoles, profetas y grandes predicadores actuales aman el poder, aman la fama, el dinero. Que sus equipos de campaña vayan a prepararles el terreno, les alquilen los grandes auditorios, anunciando milagros. No voy a decir el nombre, recuerdo hace algunos años, se presentaba uno de estos predicadores famosos, internacionales, con la supuesta revelación que Dios le había dicho: hijo, levántame un ejército. Entonces él, por conclusión, era como el gran general del ejército de Dios, que estaba llamado de todas las iglesias, de todos los cristianos, y él iba a lugares, como vino a la Ciudad de México, a hacer una campaña de 2 o 3 días, iba a enseñar cómo ser cristianos poderosos, le llamaba él productores de pruebas, y decía: no necesitas ir varios años a un seminario, ven estos 3 días y será suficiente. ¿Se imagina? Me invitaron a aquella famosa campaña. Yo estaba sorprendido que tantos dirigentes de las denominaciones, los dirigentes de las denominaciones, habían respondido a la convocatoria y enviado a su gente con este ofrecimiento falso. No necesitas estudiar 4 años en el Museo de la Biblia, ni menos 8 o 10 o 12 para tener tu doctorado. Ven estos 3 días, suficiente. Vas a ser un productor de pruebas, poderoso. Y bueno, me dijo una familia: le encargamos por favor a nuestra enferma, una mujer en silla de ruedas, para cuando ore por los enfermos el predicador. Pues como ya ven que a los pastores pues nos dejan pasar sin tanto problema, dije, bueno, pues voy a atender esta solicitud. Llevé a la mujer al frente y el predicador empezó a decir: que nadie se mueva, que nadie hable, como si, o más bien estaba preparando una condición emocional, mental, para la manipulación que seguía, ¿no? Usted se puede imaginar a Jesús, como dice el Evangelio de Lucas, cuando las multitudes le apretujaban pidiéndole sanidad, que hubiera dicho: a ver, cállense todos, si hacen ruido no va a haber ningún milagro. ¿Se puede imaginar a Jesús así? Pues total que oró por los enfermos y la mujer en silla de ruedas se fue como llegó. Me consta que no sanó. ¿Por qué? Porque muchas veces es un aparato para crear fama, para recabar dinero, mucho dinero, y para presentarse como una persona poderosa. ¿Qué diferencia hay entonces entre estos asuntos, estos anhelos de los cristianos por el poder para hacer milagros? Dios quiera que como iglesia experimentemos más milagros, ¿sí? Pero también hay que preguntarse: ¿por qué quiero milagros? Si yo le estuviera diciendo al Señor: dame el don de milagros, que cuando llore por los enfermos sanen, necesitaría una especie de lupa interna y decir: ¿por qué quiero eso? ¿Qué me mueve? ¿Qué deseo? ¿Por qué? ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué quiero ser un pastor reconocido? ¿Por qué quiero ser alguien que hace milagros? ¿Por qué quiero tener una iglesia grande? Es que hay cosas que parecen buenas, ¿no? Hermanos, que esta iglesia sea más grande. Pues lo compartía el hermano Víctor hace 15 días, ¿verdad? De una iglesia que quería ser muy grande, 1 millón, o no sé, querían ser 1 millón, ¿no? La pregunta era: ¿por qué?
Ser una iglesia grande en sí no es malo, pero ¿por qué? ¿Para qué? Tenemos que ver nuestros móviles. ¿Queremos poder? ¿Qué clase de poder? ¿Y para qué queremos el poder? Eso es muy importante. De lo contrario, no seremos más que personas carnales. Gálatas 5 enumera las obras de la carne y dice divisiones, herejías, contiendas, celos. ¿Sabe de dónde surgen esas cosas? De la contienda por el poder. ¿Por qué va a haber divisiones y celos y pleitos? ¿Por qué inventar doctrinas nuevas que solo yo tengo? Todas esas son motivaciones que buscan el poder de manera inadecuada. Pero vamos a ver entonces, y esa era la pregunta con que cerramos hace 8 días, ¿qué clase de poder? ¿Poder para qué? ¿Y cómo puedo obtener ese poder? Bueno, aquí el texto dice, y me seréis testigos. ¿No? A ver, repitamos hasta allí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces podemos colegir. Es, en primer término, poder para ser testigos. ¿Y qué es un testigo? Alguien que puede avalar la veracidad de una cosa, de una acción, o la actitud, o la conducta de una persona. Esto es un tema desde el Antiguo Testamento. Uno de los 10 mandamientos dice, no darás falso testimonio. No dice no mentirás, esa es una paráfrasis simplificada. No dice no mentirás. El tema de la mentira es otro tema que ahorita no vamos a tocar. Dice no darás falso testimonio. ¿Por qué? Porque antes los juicios eran, además de orales, el elemento de la carga de la prueba era ante todo testimonial. Si 2 o 3 personas acusan a esta persona de haber hecho algo digno de muerte, entonces el pueblo la va a matar. Si por ejemplo 2 o 3 personas dicen, esta mujer casada adulteró, nosotros lo sabemos, nosotros la vimos, entonces el pueblo la saca de la ciudad, todos toman una piedra en la mano, el marido o el padre toma la piedra realmente grande, la mortal, y tiene que dar el primer golpe. Porque así lo dijeron 2 o 3 testigos. Y viceversa. Si un hombre o una mujer es inocente y hay 2 o 3 testigos que dicen es inocente, nadie puede castigarla ni acusarla. Pero ¿qué sucede con el falso testimonio? Si una persona asesinó y a 2 personas les consta que asesinó y dicen, él no fue, será absuelto, justificado, es decir, declarado inocente, pero es culpable y no va a ser castigado. Y probablemente otra persona sea castigada en su lugar. Tenemos una historia en un pasaje deuterocanónico del libro de Daniel. Debe ser Daniel capítulo 13 o 14, que no está en sus Biblias, ni lo busquen. Es un pasaje deuterocanónico. Si traen Biblia católica, sí lo encuentran. Biblia ortodoxa griega o anglicana, sí lo encuentran, ¿verdad? Se llama La historia de Susana. Susana era una mujer muy bella y en una ocasión 2 ancianos la vieron bañándose y quisieron abusar de ella. Ella se negó y entonces ellos la acusaron de adulterio. Y la iban a matar. Cuando Daniel, la historia de Daniel es un libro sapiencial, se trata de la sabiduría. Daniel actúa sabiamente y dice, permítanme interrogar a cada uno de los testigos de forma independiente. Y entonces le dice, tú viste a Susana adulterando bajo un árbol, ¿verdad? Sí. ¿Qué árbol era?
Y ya da el nombre, ¿no? Sicómoro. Tú viste a Susana adulterando en un árbol. ¿Qué árbol era? Pues un sauce. Ahí está, la mentira, ¿no? Y entonces los castigados fueron los acusadores, los falsos testigos. Entonces, cuando el testamento dice, o la ley, los 10 mandamientos dicen, no darás falso testimonio, se refiere a esto, a que de nosotros depende que alguien crea lo que debe ser creído. ¿Sí me explicó? Por eso también Pablo le escribe a Timoteo, contra un pastor no recibas acusaciones si no es con 2 o 3 testigos. Así que, hermanos, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar. No hagan caso de una murmuración. No quiere decir que yo no tenga errores, o que el hermano Víctor no tenga errores, o cualquier anciano, cualquier pastor. Pero que necesitamos 2 o 3 testigos que digan, sí, efectivamente, esto cometió el pastor. Si no hay eso, olvídese. Porque una de las cosas más tristes de las que sufre la iglesia es el chisme. Se dice de un pastor y se pasa y al rato ya en un montón de iglesias se habla de este pastor y a nadie le consta si fue o no fue. ¿No? Pues tengamos cuidado. Jesús dice, y me seréis testigos. La palabra griega para testigo es martiros, de donde ¿qué estoy diciendo? Proviene mártir, ¿no? Testigo. ¿Por qué? Porque decir Jesús resucitó, Jesús es el Mesías, yo soy testigo de eso. A muchos les costó la oposición, como leemos en Hechos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Si ustedes siguen hablando de la resurrección de Jesús, los vamos a azotar, los vamos a matar. Pero ellos siguieron testificando y prácticamente no hay uno de los 12 apóstoles y de muchos otros cristianos que no hayan pagado con su vida ser testigos. Por eso la palabra testigo, mártir, se convirtió también en sinónimo de alguien que muere por la fe. Entonces, ser testigos en ese nivel, en el nivel de que podamos poner la vida por el testimonio que estamos dando, con tal fidelidad que, repito, la palabra testigo se convirtió en sinónimo de mártir durante tantos años de persecución. Me seréis testigos. Muy bien, entonces ya entendemos poder para qué. Recibiréis poder para ser muy ricos. ¿Amén? ¿No? ¿No es poder para decretar que las riquezas vengan a mí? No. ¿No es poder para visualizar un carro último modelo y ejercer esa fe, ese poder para tenerlo? Qué mala noticia, ¿verdad? Con razón no tenemos tantos hermanos aquí. Si estuviéramos hablando de ese poder, de visualizar, de decretar, de confesar y obtener grandes bienes materiales, esto estaría lleno, ¿no? No cabrían. No es poder para enriquecernos, ¿de acuerdo? Es poder para conseguir un buen trabajo, ser jefes, ser líderes, ser exitosos, ser empresarios, ¿verdad que sí? La Biblia es el manual de los negocios, el manual de las empresas. ¿Sí o no? Tampoco. ¿No es poder para ser grandes empresarios? Estos ejemplos que estoy dando los menciono porque hay seminarios y conferencias y predicaciones que hablan de eso. Seminarios en iglesias, o sea, cursos, ¿no? Venga al curso de cómo Dios quiere que usted como hijo de Dios, como cristiano, usted sea un gran hombre de negocios. ¿Es poder para ser grandes hombres de negocios? ¿Poder para ser profetas o algo parecido? Hemos de convocar, como nos compartía
nuestra hermana Claudia, otro congreso de mujeres, no este, otro congreso de mujeres que decía, vengan a recibir la unción profética. ¿Es poder para eso? Para que todos digamos, ya soy profeta, ya puedo ver el futuro, ya puedo ordenar. Hoy la gente presume de un poder que no tiene. Porque hay lugares, me ha tocado estar en lugares donde la gente no ora, decreta, ¿no? Era una boda, por ejemplo, y me dijeron, vamos a orar por los contrayentes. Y varios se acercaron a orar, pero en realidad nadie dijo, Señor, bendice a esta pareja. Todos eran, y yo decreto que les va a ir maravilloso, y yo reprendo al diablo y todo obstáculo, y puros decretos y reprensiones. A Dios no le pidieron nada. El cristiano hoy vive pensando que tiene un poder que no tiene, que solo Dios tiene. No es poder para ser cristianos de un cristianismo color de rosa. ¿Cuál es el cristianismo color de rosa? Dios quiere que no tengas ninguna enfermedad, que seas cabeza y no cola, que seas líder, que seas rico. Qué cristianismo tan cómodo, ¿verdad? Es el cristianismo hamburguesa y Coca-Cola, ¿no? No se trata de eso. Es el poder para ser testigo, y ser testigo ¿de qué? Número 1, de que Jesús ha resucitado. Somos testigos de que Jesús ha resucitado. ¿Y usted ya lo vio? ¿Usted ya vio a Jesús resucitado? Entonces, ¿cómo va a ser testigo de que Jesús está resucitado? ¿Se puede? Conste que testigos de Jesús, hay un grupo que se llama los Testigos de Jehová. Ellos se llamaban estudiantes de la Biblia en sus orígenes. Nacieron en Estados Unidos en el siglo XIX. Los Testigos de Jehová no vienen desde Cristo. Nacieron con un señor que se apellidó Russell, que los fundó en el siglo XIX en Estados Unidos. La Biblia en inglés no dice Jehová, dice Lord, Señor. Así que de repente ellos dijeron, bueno, ¿por qué no se menciona el nombre de Jehová? En la Biblia en inglés, la Biblia en español no tiene problema, ¿no? Y entonces se pusieron testigos de Jehová. Porque en el libro de Isaías dice, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. Pero en el nombre Jehová o Yahvé, Yahvé es el equivalente, es lo mismo que Jehová, así lo tenemos en las Biblias católicas también, ¿no? Yahvé es la Trinidad. Por eso, cuando decimos Jehová o Yahvé, estamos pensando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y cuando Hechos 1:8 es Jesús el que dice, ustedes me van a ser mis testigos, es que no solamente somos testigos de Jehová, sino de Jehová encarnado, de Jehová manifestado, de Jehová salvando, porque la palabra Jesús o Yoshua quiere decir Jehová salva, Yahvé salva. Somos testigos de Jesús, no solo de Jehová en abstracto, sino de la obra salvífica de Jehová, Jesús, Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo sabemos que Jesús está vivo? Porque hemos hablado con Él, porque lo hemos experimentado, porque caminamos con Él todo el tiempo, porque percibimos y vivimos su amor. Si usted no tiene eso, no sea testigo de Jesús, sería un falso testigo. Ir a decir que Jesús resucitó sin que usted haya conocido a Jesús, no es un testimonio verdadero, ¿no? Si vamos a ser testigos de Jesús, es porque nos consta por comunión, por experiencia, por diálogo, por manifestación en nuestra vida, por entendimiento de su palabra, por experiencia, vivencia, que Jesús está vivo. Así que, en primer lugar, somos testigos de la resurrección de Jesús. Así que cuando
se nos conmina en la iglesia a predicar el Evangelio, por favor usted no diga, pues sí me gustaría, pero es que yo no sé qué decir. ¿No sabe qué decir? Pues diga, Jesús está vivo. Bueno, si no lo sabe, pues no diga nada. Pero si usted ha experimentado que Jesús está vivo, usted tiene mucho que decir. Así que tampoco, cuando se le invita a compartir el Evangelio, tampoco diga, es que a mí me da pena, ¿no? Porque se trataría de que cada día, cada domingo, usted trajera más personas, ¿no? Que cada día seamos más. ¿Cuál es el móvil? No simplemente ser más, una iglesia numerosa. En algunas reuniones de pastores, lo primero que se preguntan es, ¿y cuántos miembros tiene su iglesia? Y si dice poquitos, ya ni caso le hacen, ya es pobre pastor, ¿no? No por ser simplemente numerosos. Tampoco porque va a haber más diezmos, hermano. Traiga más gente para que haya más ofrendas. No nos interesa eso. ¿Sabe qué nos debe interesar? ¿Qué nos debe interesar? La salvación de las personas. La salvación de las personas. ¿Por qué? Porque estamos viendo de qué manera las personas han desviado su vida respecto de Dios. Estamos viendo cómo están destruyendo a nuestra niñez. Estamos viendo la violencia y la corrupción en la que se hunde nuestra sociedad. Estamos viendo la destrucción de las familias. Estamos viendo que las personas van camino al infierno, a una condenación eterna. ¿Nos debe de importar eso o no? Nos debe de importar eso. No podemos vivir ese cristianismo cómodo de, yo ya soy salvo, a mí Dios me lo da todo, yo soy su consentido, allá el mundo y sus maldades. O me compartían esta semana un video donde el predicador afirmaba que Dios no ama a todas las personas. Y yo decía, esto es el renacer del fariseísmo, ¿no? Otra vez la idea de nosotros somos los elegidos, los buenos, esa gente es tan malvada que cómo Dios la va a amar. Dios solamente está enojado con ellos y los quiere destruir. Eso es perder el Evangelio. ¿Cómo Jesús nos ordenaría amar a nuestros enemigos si Dios mismo no puede amar a sus enemigos? Ama a tu enemigo, ama a tu prójimo. Entonces, soy testigo o debo ser testigo por un móvil profundo, el amor por los que se están perdiendo, la preocupación por ellos. Ese debe ser el móvil para ser testigo, ¿no? Ahora, si ser testigo me hace pagar un precio, yo necesito pensar si estaré dispuesto a pagar el precio. A veces ser testigo simplemente ya me va a adquirir la burla de algunos. Tal vez usted tenga cierto temor de que en su trabajo, en su escuela, se burlen si usted habla más de Dios, si es más claro que usted es un cristiano. Tal vez el precio sea mayor, no solo se burlen, tal vez lo corran. En la familia también le dejen de hablar. Algunos enemigos, más bien unos amigos, se conviertan en enemigos de usted, porque usted es cristiano. Pero si nos quedamos callados, ¿cómo podemos callar respecto de un hecho tan grandioso como la resurrección de Jesús? Y lo que implica la resurrección de Jesús, porque
Si Jesús resucitó con un cuerpo inmortal, es porque nos está ofreciendo a nosotros la resurrección de nuestros cuerpos. Es decir, es el Salvador, es el Señor, es quien establece el reino. Recuerde que los discípulos están preguntando por el reino y Jesús está respondiendo sin mencionar la palabra reino, pero en términos del reino. Si ustedes preguntan por un reino, un poder político, yo les digo sí, van a recibir un poder cuando venga el Espíritu Santo, y ese poder es para ser testigos del reino. Pero también, y a pesar de la burla, ¿cómo podríamos dejar de ser testigos? Uno de las noticias que me dio alegría en la zona de Chiapas, que se llama San Juan Chamula, es saber que después de unos años de la persecución, muchos hermanos fueron asesinados, muchísimos miles expulsados. Hoy uno de los principales acosadores, agresores, es cristiano y es pastor, ¿no? Es decir, no importa la oposición, nos va a costar tal vez hasta la vida. ¿Nos puede costar la vida? Sí, nos va a costar la vida. Ya hemos insistido que no estamos tan lejos de que nos empiecen a imponer sanciones por no usar un lenguaje inclusivo, por seguir diciendo que el pecado es pecado. Sanciones de todo tipo. No estamos muy lejos. Vamos a pagar el precio por ser testigos. No perdamos de vista eso, ser testigos, porque la iglesia tampoco está llamada a otras cosas. Alguna iglesia en el norte, famosa, de tipo neopentecostal, estaba convocando a una marcha en contra de la pornografía. Bueno, eso es perder la visión. ¿Por qué perder la visión? La gente que gusta de ver pornografía va a dejar de verla porque unos señores salieron a marchar por la calle. ¿Eso va a cambiar el corazón de las personas? ¿Qué resuelve salir a marchar contra la pornografía? ¿Qué resuelve? No resuelve nada, absolutamente nada. A lo mejor que se cotice más la pornografía, porque si llegan a prohibirla, pues va a ser más cara en el mercado negro. ¿Cuál es nuestra tarea, nuestra tarea fundamental? No es ser enemigos de algo, ¿no? Si alguien viene y les hace la pregunta, ¿es que tú eres antiaborto? ¿Es que tú eres antigénero? ¿Es que tú eres antiateo? ¿Es que tú eres anti...? No soy anti nada. Yo soy un testigo de Jesucristo. No dice aquí, recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu y te irás a pelear con la gente. ¿Es poder para pelear? ¿Poder para ser enemigos? ¿Poder para ser anti algo? No. No es poder para eso. Recibirás poder para formar un partido y obtener el gobierno y poner orden. Para eso es una tentación, Ha habido pastores que prefieren dejar el ministerio para irse de diputados, ¿no? ¿A eso fuimos llamados? Dígame. No es poder para contestarle a la gente todas sus preguntas. Es que yo no predico porque, y si me preguntan y no sé qué contestar, aquí no dice, recibiréis poder para hacer enciclopedias. Y entonces cuando la gente me argumente, yo tranquilamente me sé todos los argumentos apologéticos y lo contesto lo que tengo que contestar. Porque aunque a las personas les contestáramos racionalmente a sus tonterías, eso no significa que la gente va a entender. La gente postula tonterías por su corazón, no por su razón. Entonces la argumentación por sí no es suficiente.
La argumentación es útil para explicitar la fe, pero no para obtener la fe, porque la fe es una decisión frente al toque del Espíritu Santo. Y entonces si nos va la vida de por medio en el ser testigos, ¿estaremos dispuestos? ¿Tendremos el poder? Porque sentados cómodamente aquí y hablar de persecución es tan fácil como ver una película donde los protagonistas se van muriendo de hambre y de calor en el desierto, o los que están en la guerra se están peleando y usted en su sillón, pues tranquilito, ¿no? No se siente. Pero cuando te amenazan, cuando ya empiezas a sentir directamente la agresión, el temor, es diferente. ¿Estamos dispuestos? Entonces, ser testigo es en primer lugar con la palabra, ¿no? Vamos a hablar de Jesús. Pero mire qué pasaría si yo le hablo a las personas de Jesús y esas personas me conocen y lo que yo digo se contradice con lo que yo vivo. ¿Esas personas me van a creer? ¿No dicen por ahí que lo que haces habla más alto que lo que dices? Entonces, si yo voy a hablar a la gente de Dios y la gente ve que yo vivo todo lo contrario, la gente no va a aceptar el Evangelio, va a rechazar más el Evangelio. La voy a vacunar contra el Evangelio. Entonces, cuidado. No puedo hablar de Jesús sin vivir la vida de resurrección que Jesús me capacita para vivir. La resurrección de Jesús me capacita para vivir una vida diferente. Entonces, hablar implica algo más. ¿Puedo pedirle a Dios algún milagro para una persona a la que le estoy predicando? ¿Puedo? Sí puedo, pero otra vez vamos a pensar en el motor. ¿Qué me mueve a pedir ese milagro? ¿Qué me debería mover? Alguna vez les ponía el ejemplo, y es real, había un hombre en la calle con la pierna llagada, infectada, supurando, diríamos putrefacta prácticamente. ¿Qué se necesitaría o en qué necesitaría mayor amor? ¿En hacer una oración que milagrosamente sanara su pierna o en lavarle la pierna y curársela durante 6 meses? ¿Dónde necesito más amor? Pues para curarle la pierna, ¿no? Entonces, cuando pedimos un milagro, es correcto siempre y cuando déjame decirlo así, la cantidad de amor porque lo pido es la misma que tengo para cuidar a la persona. Si no es la misma, no pida milagros. Eso es algo muy comodino, ¿no? Ay, Señor, resuélvele la vida a este. Ahí te lo dejo. Amén. Dios tiene el control de todo, ¿no? Y ya me voy como Pilatos, ¿no? Me lavo las manos. Puedo pedir milagros solo y cuando ame lo suficiente para actuar aun si el milagro no sucediera. ¿Me explico? Entonces, poder para hablar, poder para vivir, poder para hacer milagros, poder para morir por ser testigo, por ser mártir. Cada una de estas cosas que he dicho, hablar, vivir, obrar, morir, surge de una misma decisión de la voluntad. ¿Cuál es esa? El amor. El amor. Para hablarle a una persona porque estoy preocupado por su salvación, necesito hacerlo por amor.
Y no porque simplemente, es que es una orden de Jesús y la tengo que cumplir. Hay mucha gente que predica para pelear. Me invitaron en una ocasión a una parroquia, a un grupo que se llama de la Nueva Evangelización. Llegué y había como 6, 7 personas y estaban estudiando cómo ir a enfrentar protestantes, tocar a las casas y pelearse con los protestantes. Me invitaron a mí. Bueno, y yo les dije, ¿por qué ustedes están entrenándose para pelear? Tenemos que entrenarnos para amar, para hablar de Cristo, no para ir a pelear. Gracias a Dios, el hermano Víctor conoció esa parroquia, ¿verdad, hermano? Tuvimos más de 2 años allí predicándoles, ¿no? Las 7 personas se convirtieron en 70 personas, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que cuando yo llegué ahí, se estaban entrenando para pelear, ¿no? No vamos a ser testigos para pelear, para rebatir. Hay gruesos, extensos libros de apologética, ¿no? Es decir, del arte de la defensa. Y a veces en una discusión uno se puede dar cuenta quién es espiritual y quién no. Cuando se está discutiendo de la Biblia y una de las partes se burla, no es espiritual. Cuando una de las partes se siente única, es sectario, no es espiritual. Cuando una de las partes se enoja, no es espiritual. Si usted le predica a una persona y esa persona le contesta mal e incluso le gana una discusión, y usted para sus adentros dice, ya arderás en el infierno, te acordarás de mí. Es que el móvil no era el amor, ¿no? Entonces necesitamos comprender que este poder, el poder que Jesús nos está ofreciendo, es el poder para amar. No lo dice con todas sus letras, y qué bueno, porque cuando alguien dice que Dios no ama a todas las personas, me sorprendía, pues ya sé que dicen eso, pero me volvió a sorprender. ¿De qué manera le puede pasar a alguien inadvertido el mensaje del amor de Dios? El comprender que la Biblia es una carta de amor de Dios. Todo el contexto en el que Jesús ha muerto, en el que el Espíritu Santo ha venido, en el que los apóstoles predican una salvación, una vida eterna, es el amor de Dios. Y entonces, ¿qué clase de poder o para qué nos ofrece Jesús el poder? Conclusión primera, es poder para amar. Entonces, cuando usted lea, pero recibiréis poder, de inmediato usted ya sabe qué tipo de poder. Por eso yo pregunté, poder para hacerse rico, poder para ser líder, poder para ser gobernador, poder para echar maldiciones, porque también pasa, unos cristianos estaban diciendo, es que tal persona nos echó brujería y entonces nosotros oramos para que se le regrese. Bueno, ¿qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de actitud, no? Para empezar, pues, creer que la brujería existe, pero además el mal que supongo me están deseando, yo deseárselo a él, y como los niños, ¿no? Soy espejo y me reflejo. O sea, no, eso es carnal, absolutamente carnal, ¿no? Es poder para el amor. Poder para el amor. Y luego, ¿qué necesito para recibir ese poder? Porque para el poder político, pues necesito ser compadre de alguien que ya está en el poder, ¿no? Para obtener poder político no necesito estudiar mucho, ni trabajar mucho en un partido, necesito un padrino, un compadre o algo así. Para tener poder en los negocios necesito hacer algunas tranzas por ahí.
que no tranza no avanza, ¿no? Para tener poder como gran predicador necesito manipular un poquito a los hermanos, ¿no? Sí, es la verdad. No queremos ese poder. ¿Qué clase de poder queremos? ¿Poder para amar? ¿Qué se necesita entonces para obtener el poder para amar? Se necesita no desear el poder. Ahí está. La clave es una paradoja. Para tener poder necesito no desear el poder. ¿Quién fue el hombre más poderoso sobre esta tierra? Jesús de Nazaret. ¿Quién fue el hombre más poderoso sobre esta tierra? Jesús. ¿Jesús deseó el poder alguna vez? ¿Jesús deseó el poder? ¿Exigía el poder, el reconocimiento, la fama, el dinero? ¿Qué quería Jesús? ¿Multitud de seguidores? ¿Ser nombrado rey? De hecho, le ofrecieron ser rey, ¿no? En Juan, capítulo 5, 6, por ahí, la multitud vino para arrebatarlo y hacerlo rey. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se escapó. Si alguien no quería el poder y fue el más poderoso, ese fue Jesús. Por eso Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese. No está diciendo Jesús: el que quiere venir en pos de mí tiene que desear ser un tiene que desear ser un superhombre. Esta es la filosofía de Federico Nietzsche, un filósofo anticristiano. Su papá era pastor. Federico estudió para pastor, pero su papá estaba enfermo y entonces le pidió a Dios que sanara a su papá. Su papá se murió y Federico dijo: entonces ya no creo en Dios. Y se volvió, con todo lo que sabía de cristianismo y de Biblia, se volvió uno de los filósofos más anticristianos en la historia de la filosofía. Y la esencia de su propuesta filosófica es que lo que domina a la existencia es la voluntad de poder, y que el cristianismo es la peor de las religiones porque nos hace sentir pecadores y miserables, y el ser humano tiene que anhelar ser un superhombre, el superhombre, más allá de lo humano. Una doctrina recogida por Hitler y los nazis, con la raza área, los hiperbóreos, la raza superior. Entonces queda claro que el mensaje satánico es querer ser superhombres. El 666, el número del anticristo, representa eso. El hombre que se quiere divinizar, el hombre que se quiere hacer superhombre. Por supuesto que Nietzsche escribió un libro que se llama El Anticristo, ¿no? Entonces, cuidado. Primer paso para recibir el poder que Dios ofrece es no desear el poder. Tomar la cruz significa asumirnos, en primer lugar, indefensos e inmóviles. ¿Cómo está un crucificado? Expuesto, indefenso, no se puede defender ni de una mosca que se le pare encima. ¿Estamos de acuerdo? Expuesto, agredido, avergonzado y condenado a muerte. Adolorido. Vea qué clase de cristianismo. ¿Es el cristianismo de la hamburguesa y el refresco? ¿O es el cristianismo de la penuria, del sufrimiento, de las moscas y los buitres sobre mí, colgado ahí, muerto de sed y de calambres? ¿Cuál es el cristianismo? El de la cruz no es atrayente.
Las cruces que ponemos sobre nuestra cama o las de oro que nos colgamos en el pecho son muy bonitas, pero la cruz real es pestilencia, es dolor, es asfixia, es vergüenza, es desesperación. Jesús nos está diciendo que tomemos la cruz como Él tomó la cruz. Y el destino de la cruz es la muerte. Morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando uno dice, yo tengo que defender mis derechos, yo tengo que defender mi lugar, es que me tienen que reconocer, ya estamos mal. Ya estamos mal. No nos estamos negando a nosotros mismos, nos estamos autoafirmando. La autoafirmación es el camino del poder mundano, incluso el camino del poder demoníaco. Pero el camino del poder de Dios es la negación, es la renuncia, es la cruz, es la muerte, ¿no? Es muy diferente. Entonces, paradójicamente, recibir ese poder me exige a mí la disposición de humillarme, de renunciar, de decir, no quiero el poder, ni siquiera tantito poder, no me interesa el poder. Si usted sirve al pueblo y por alguna razón Dios le pone en un cargo de servicio al pueblo, usted no debe anhelar el poder, de ninguna manera debe anhelar el poder, solo servir. Y lo mismo en la iglesia, ser un diácono, un anciano, un administrador o lo que sea, un líder de lo que sea, un director de alabanza, lo que quiera. No es poder, no se trata de tener más poder, se trata de haber renunciado primero. ¿Quién creen que pueda ser usado por Dios? ¿Un diácono que quiere el poder y se autoafirma o un diácono que ha renunciado completamente a sí mismo? ¿Quién va a ser usado por Dios? El que ha renunciado completamente a sí mismo, ¿no? Por fuera pueden parecer iguales, el nombramiento es el mismo, pero la manera en cómo Dios nos usa no es la misma. Lo que Dios puede hacer a través de nosotros no es lo mismo, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hemos renunciado por completo a nosotros mismos, entonces diríamos que, no es la palabra, pero déjeme decirlo así, en automático, el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos inunda, nos controla, sin quitarnos la voluntad, nos controla con su amor. ¿Sí vemos cómo todo se conecta de manera muy lógica? La renuncia a mi yo es la única posibilidad y de hecho es la condición para que el Espíritu Santo me pueda gobernar. Entonces, recibirán poder para amar cuando el Espíritu Santo les llene. ¿Y cuándo me llena el Espíritu Santo? Cuando he renunciado a mí mismo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor. Y ahora sí puedo ser un testigo. Habiendo renunciado a mí, y el amor del Espíritu Santo que me inunda y que se transmite a través de mí, amando a los demás, me hace un testigo. Ahora sí, un testigo de poder. Porque un testigo de poder no quiere decir que voy a convencer a todos y que nadie me va a perseguir, sino que la evidencia del amor, de la fe, de la disposición es absoluta, es contundente. Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia en el siglo IV, contaba de las persecuciones que la Iglesia sufrió en el segundo siglo, cuando muchos cristianos fueron martirizados en las arenas
de los circos romanos. Y él decía lo siguiente: la sangre de los mártires regaba la semilla del Evangelio. Y vemos que para el siglo IV, tras más de 200 años de persecución, la Iglesia no había desaparecido, había crecido al punto de volverse un factor importantísimo en la sociedad del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el martirio, el ser testigo, el amor, la disposición, la sangre, fue aquel líquido precioso que regaba la semilla del Evangelio. Entonces, concluyendo, hermanos, vamos a recibir un poder, sí, pero poder para una cosa que la gente no quiere, ese poder, pero ese es el importante, poder para amar. Cuando los discípulos preguntaron por el reino, no estaban preguntando por un poder para ser más amorosos, ¿verdad que no? Sin embargo, Jesús se los dejó claro, porque el reino comienza en el corazón de cada ser humano. Poder para amar. Ese poder para amar me requiere un primer paso: la renuncia a mis deseos de poder. Y entonces el Espíritu Santo me puede llenar sin obstáculo. Y esa llenura o comunión amorosa íntima produce en mí el amor, y el amor me convierte en un testigo de Jesús, de palabra, de obra, de vida y de muerte. Amén.